Hola, hoy les traigo una nueva parte de Exterminio Mundial. Espero todo su apoyo. Hola, me llamo Luis, vivo en un pueblo rural muy tranquilo, alejado de grandes multitudes. La verdad es que no hay mucho que hablar de él. Tengo 14 años, no hace mucho los cumplí, y estoy en octavo de colegio. Sé pelear, pero no es boxeo sino sambo. Es un deporte que requiere de mucha fuerza. La verdad es que se me dan muy bien las peleas, pero nunca me ha gustado herir demasiado a las personas. Siempre me han dicho que tengo una apariencia intimidante desde que entré al colegio. Soy alto como de 1,70 m, tengo un cuerpo tonificado gracias a los entrenamientos que el sensei me da. Tengo calificaciones promedio, pero soy muy inteligente. Digo promedio, porque soy muy malo en matemáticas. Unos días antes de empezar las clases, mi tía se mudó con mi primo. Vivía con mis abuelos, pero ellos ya no podían mantenerme, entonces me fui a vivir con mi primo Kenneth. Nos mudamos lejos de donde vivía antes. Él es demasiado cercano a mí, éramos inseparables hasta ese día. Recuerdo que era de noche y estábamos en una limusina que mis padres rentaron. Recuerdo que habían muchos de mis familiares, entre ellos mis padres y mi hermana, mis tíos y tías y mi primo. Las personas que más amaba estaban ahí para celebrar mi cumpleaños número 8, pero luego recuerdo ver una gran luz acercarse por el costado del auto. Mi tía y mi primo tenían el cinturón de seguridad puesto, pero el resto no. Mi padre conducía y se volteó a verme para felicitarme, pero fue un error. Luego recuerdo escuchar un fuerte golpe del costado, pero de ahí no recordaba nada más. Solo veía una sombra que me tenía en brazos y unos ojos de color rojo brillando en la oscuridad y un fuerte estruendo. Todo se puso oscuro y estaba en la oscuridad, pero frente mío había una figura parecida a mí, pero cuando se dio vuelta vi algo que nunca me sacaré de la mente. Era yo, pero más grande, pero él tenía un aura de color rojo, los ojos de un rojo carmesí, una sonrisa que daba mucho miedo. Tenía unos grandes colmillos y unas uñas que parecían garras, pero este tenía el mismo tamaño, pero era diferente al otro. Este tenía los ojos de un color azul claro que intimidaba mucho, tanto como el otro, pero este era más serio. Este tenía colmillos y garras al igual que el otro y tenía un aura de color azul que hacía que tuviese una presencia muy intimidante. Ambos de repente se me acercaron lenta y al mismo paso, y cada uno puso una mano sobre mis hombros y empezaron a introducirse lentamente en mi cuerpo, y cuando terminaron sentí todo mi cuerpo como se llenaba de energía, pero antes de que pudiera hacer algo todo se empezó a llenar de luz. Podía escuchar una voz, pero no podía. Lo que me decía escuchar era como si algo me lo impidiera, y finalmente desperté. Desperté exaltado con la respiración muy agitada. Sentía la culpa de eso. Todos los días no dormía por noches, y solo tenía pesadillas con esa noche, ya que por mi culpa todos excepto mi tía y mi primo murieron. Pero lo pude superar, no completamente, pero al menos lo soportaba. Empecé a vivir con mi primo y mi tía. Un día, mientras veíamos la televisión, en las noticias aparecía que hace unos días apareció una nueva enfermedad, la cual hacía que las personas se comportaran violentamente. Los síntomas eran cansancio, dolor muscular, dolor de cabeza, fiebre alta, vómitos de sangre y finalmente la muerte. Me preocupé mucho y volteé a ver a Kenneth, pero solo su mirada lo decía todo. Él tenía miedo. Hace mucho que no veía a Kenneth así, pero luego me sonrió y me dijo que todo estaría bien, o eso pensaba. 3 días después salió en los medios
que la infección llegó al país al día siguiente, hicimos oídos sordos a las advertencias de nuestra tía, y fuimos al colegio. No íbamos a faltar al colegio, además de que era día de examen. El colegio quedaba cerca de donde vivíamos, así que no tardamos mucho en llegar. Luego nos dirigimos a nuestras aulas correspondientes e hicimos el examen. Después, en la hora de almuerzo, me dirigí al comedor y me junté con mi mejor amiga Rachel. Ella era bajita, como de 1,66 m, con pelo oscuro y rizado. Vamos hablando de cosas triviales, cuando me dice que mire hacia atrás, y ahí estaba el director y dijo: jóvenes, escuchen, tienen que dirigirse a los autobuses de inmediato. Volteé a ver por todas partes, pero no veía a Kenneth. Ahí seguro estaba en los pabellones de arriba. De nuevo todos empezaron a empacar sus cosas y le dije a Rachel: Rachel, no me esperes, voy por Kenneth, seguro él está en los pabellones de arriba. No, Luis, no te voy a dejar ir solo. Iré contigo a buscar a Kenneth. Luego podemos ir al autobús. No, de ninguna manera tú vas a subir a ese autobús. Antes de darle otra opción me fui. Era un colegio grande, pero sabía el camino como la palma de mi mano. Caminé rápido y ahí estaba Kenneth mirando su teléfono. Kenneth, tenemos que salir de aquí. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así? Están evacuando el colegio, tenemos que llegar al autobús de Rachel lo antes posible. Empezamos a correr al escuchar el primer autobús. Kenneth era un poco más lento, pero era muy ágil. Tomó un atajo para llegar más rápido. Yo lo seguí, pero me costó más. Él me ganó ventaja, pero ya estábamos al frente del autobús. Kenneth logró ver a Rachel y subió a su autobús. Ya me faltaba poco para llegar, y las puertas se cerraron. Intenté frenar, pero no lo logré. Choqué con el autobús, creo que hasta lo moví ligeramente. Me caí al suelo, empecé a ver borroso, pero tan pronto como recobré la conciencia, escuché a Rachel y a Kenneth gritándole al conductor, pero lo que me desconcertó más fue escuchar unos gritos a lo lejos de personas y de otras cosas, pero esos gritos no eran humanos, pero opacaban a los de las personas. Me asomé para ver y lo que vi fue sorprendente. Eran unas cosas con un tipo de cuchillas en lugar de brazos. Podía ver cómo se metían en los autobuses de atrás y desgarraban a las personas con sus cuchillas, y de repente una se empezó a subir al autobús y empezó a tratar de abrirlo con sus cuchillas. Yo me imaginé esas cosas entraban en el autobús y desgarraban a las personas, incluidas a Rachel y a Kenneth. Simplemente no debía dejarlo. Entonces se me ocurrió una idea algo estúpida pero simple. Después de todo, yo era el único afuera y les dije a Rachel y a Kenneth: los voy a encontrar, no importa cuánto me tome ni el modo, pero lo haré. Y Kenneth, cuídala por mí. Ambos se me quedaron viendo mientras agarraba una piedra del suelo y le grité a esa cosa: hey, tú, no voy a dejar que les hagas nada. Si los quieres vas a tener que pasar sobre mí. Le aventé la piedra y le di directo en su cara. No podía escuchar a Kenneth ni a Rachel, pero sabía que me estaban gritando que no lo hiciera, que intente entrar al autobús, pero por más que hubiera querido entrar, esa cosa hubiera entrado al autobús. Esa cosa se quedó quieta y se volteó lentamente hacia mí, se bajó del autobús y gritó. Era un grito que no podía explicar, pero fue tan fuerte que me hizo taparme los oídos. Pero cuando terminó, un montón de esas cosas empezaron a aparecer. No sabía de dónde habían salido, pero sabía que eso no era bueno. Volteé una última vez a ver a Kenneth y a Rachel. Rachel se encontraba llorando y Kenneth se le veía con una expresión triste, con una notable preocupación, y esa última vez dije: hasta pronto. Empecé a correr con todas mis fuerzas y todas esas cosas empezaron a correr detrás mío como si solamente moverme les hubiera dicho ataquen. Se escucharon los gritos de Rachel y los motores de los autobuses restantes encenderse. Solo podía pensar en una cosa: que por lo menos ellos estaban a salvo. Empecé todo el recorrido de nuevo, subía escaleras, corría con todas mis fuerzas, pero no me cansaba. Los entrenamientos sí que me salvaron esa vez. Solo volteé un segundo hacia atrás y vi que en verdad la cosa que le tiré la piedra se enojó mucho porque detrás de mí había una horda como de 70 de esas cosas.
Empecé a subir un último tramo de escaleras, me sentía muy cansado por más que hubiera entrenado correr 20 minutos subiendo escaleras, y a todo lo que podía dar era totalmente agotador para mí. Por suerte podía ver mi posible salvación frente a mí, pero también podría ser una muerte súbita si fallaba. Era un portón de 3 metros, lo había subido antes, pero esta vez estaba cansado y tenía que subir en 5 pasos, algo a lo que subía 20 pasos. Tenía un ataque de adrenalina que no me dejaba parar, pero ni eso podía ayudarme, mi cuerpo ya no daba más, y ahí fue cuando me dije: voy a morir aquí. No podré verlos nunca más. En ese momento escuché una voz que me dijo: no puedo creer que tan pronto tenga que ayudarte. En ese momento todo quedó oscuro. Me encontraba en un lugar igual al que estaba hace años, pero esta vez era diferente, no tenía esa sensación de inseguridad, y al frente mío vi otra vez mi versión con la forma roja, con esa aterradora sonrisa de oreja a oreja. Pero atrás estaba otro yo con la forma azul, con esa seriedad que te podía causar terror. Y ahí estaban, uno mirándome con sus ojos color rojo carmesí y el otro con sus ojos azules. No podía creerlo, me empezaron a atormentar mis pensamientos. Recordé otra vez ese mismo día. Me empezó a doler la cabeza. Me agarré la cabeza por el dolor. No quería recordar más eso ni una vez más. Y otra vez escuché esa voz: todavía eres muy joven y tu cuerpo no está preparado. Pero te lo voy a dar solo esta vez. Ojalá lo soportes. En ese mismo instante, después de decir eso, me encontraba fuera de mi mente, pero me sentía diferente. Me sentía como si un ataque de adrenalina recorriera todo mi cuerpo, pero 20 veces más. Podía sentir como mis sentidos se agudizaban y mi vista se amplificó. Me veía las manos y veía las uñas crecerme como garras. En ese momento recordé esa forma mía desvaneciéndose y entrando en mí, pero sentía que se iba a quedar dentro. No tuve tiempo de pensar nada cuando mi cuerpo se movió, solo sentía el poder recorriendo por mis venas. Sentía que me podía mover libremente, pero no podía, mi cuerpo se movía con puro instinto. Sentía como me movía directo al portón, pero lo salté de un salto, y cuando caí del otro lado, dejé grietas a mi alrededor. Sentía que podía vencer a todas esas cosas, pero tan pronto como apareció ese poder, se fue. Podía sentir el mismo cansancio, mis sentidos volviendo a la normalidad y el dolor de cabeza. Caí al suelo. Sentía que me iba a desmayar, pero entonces escuché sonidos de autos acercándose. Alcé la cabeza para observar. Veía un montón de militares, parecían que venían por algo, porque para qué iban a ir ahí. Pero entonces escuché algo metálico chocar, volteé, y eran esas cosas de nuevo. Intentaban subir el portón, pero no podían. Luego llegó el resto, empezaron a subirse uno encima del otro. Estaban logrando subir, pero antes de que ellos pudieran subir por completo, el que parecía a cargo dijo: abran fuego y traigan al joven. Empecé a ver borroso. Todo empezó a brillar por los soldados disparando con sus armas. Sentí como me levantaron del suelo como si fuera un trapo y me montaron en un auto. Podía escuchar a las personas hablar, pero no entendía lo que decían. Empecé a ver oscuro y poco a poco dejé de escuchar y finalmente todo quedó oscuro.